Damos inicio al seminario con la conferencia El gobierno de la infancia y el orden generacional, una mirada instituética, a cargo del profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, Andrés Klaus Runge Peña. El profesor Andrés Klaus es Dr. Phil en Ciencia de la Educación de la Universidad Libre de Berlín, es licenciado en Inglés-Español de la Universidad de Antioquia, además es profesor de Pedagogía y Antropología Pedagógica de la Universidad de Antioquia y se desempeña como coordinador del Grupo de Investigación sobre Formación y Antropología Pedagógica e Histórica. Modera la profesora Sara Flores. Doy paso al profesor Andrés Klaus para que inicie su conferencia. Aló. Ahora sí. Buenas tardes. ¿Sí se está escuchando? Sí, bueno. Como dijeron ya, bueno, gracias a los organizadores, como siempre es un placer estar aquí uno exponiéndose, eso es lo que lo afina a uno en todo. Y bueno, yo como siempre leo, voy a tratar de no aburrirlos, tengo una presentación, pero tampoco soy el experto en las presentaciones, y voy a tratar pues de juntar una serie de aspectos que vengo trabajando con respecto a la infancia, sociología de la infancia, en relación también con la pedagogía infantil, que espero salgan bien logrados acá. Bueno, le voy diciendo a usted cada cuánto, ¿sí? Bueno. Como ven, por principio el título es medio raro, pero ahora lo explico. Quisiera en principio leer unas partes iniciales del texto que están allá. Este señor de apellido medio raro, yo supongo que se lee algo así como Quartrop, dice que los infantes siempre tuvieron un papel específico, a saber, el de materia prima para la producción de una población adulta. Es por eso que siempre nos referimos a ellos como nuestro futuro o como la próxima generación. Esa manera de hablar hace surgir inevitablemente la sospecha de que la infancia no es nuestro objetivo principal, sino apenas un instrumento para otras propuestas. Por costumbre, los adultos no están interesados en lo que los infantes son en tanto infantes. En esa misma línea, un pedagogo infantil, Honig, plantea que el jardín infantil es un espacio del mundo de los adultos, precisamente porque está hecho para los niños. En los espacios públicos se enfatizan las diferencias entre niños y adultos y los parámetros de una infancia normal juegan un papel central. En tanto espacios públicos, las instituciones para la infancia no son entonces espacios libres. Y ya finalmente la otra, que es propiamente, y de ahí radica la expresión instituética, es un texto, y que es lo único que vincula mi presentación con el psicoanálisis. Sigrid Bernfeld fue un psicoanalista, pedagogo judío alemán de comienzos del siglo XX, pues que precisamente acuñó la expresión instituética. Ahorita voy a hablar un poco más del asunto. Y dice este autor lo siguiente: la escuela como institución no está pensada a partir del fin de la enseñanza ni a partir de la realización de tales pensamientos, sino que está allí antes de la didáctica y en contra de ella. Ella se origina a partir de estados económicos y financieros, a partir de tendencias políticas de la sociedad, a partir de las exigencias y las valoraciones ideológicas y culturales que surgen de la base económica y de sus tendencias políticas, a partir de las intuiciones y valoraciones con arreglo a finalidades irracionales que la burguesía en una determinada sociedad, en una de sus clases, produce de manera irracional y sin corrección con respecto a la relación psíquica joven-viejo. Se sabe que los efectos, esto es lo que más me interesa, esto es lo que está en el fondo del texto, se sabe que los efectos de la ordenación escolar, puede entenderse organización escolar, trascienden en gran escala la enseñanza cabal y propia. La escuela como institución educa. Bueno, y comienzo. Bueno, este escrito tiene como propósito reflexionar sobre el potencial investigativo de lo que para su época Bernfeld 1892-1953 denominaba el programa de una instituética.
programa que además contraponía de una manera muy interesante al de una didáctica. Particularmente se plantean las bondades de dicho proyecto investigativo para un estudio de las instituciones de educación y atención a la primera infancia, tal y también como lo plantea el profesor Michael Sebastian Hönig. De la mano de estos dos autores se propone en este escrito que un análisis instituético tiene que considerar y pensar todas aquellas fuerzas racionales o irracionales, implícitas o explícitas, instituyentes o instituidas, que hacen que dichas instancias, al igual que sus miembros, también eduquen y formen. ¿Sí? Bueno, el escrito se divide en tres partes. En una primera parte se da claridad sobre el concepto de instituética. En la segunda parte se trabaja el concepto de orden generacional como un aspecto fundamental para considerar en todo tipo de reflexión instituética, y finalmente se hace una suerte de esbozo de problemáticas, temáticas que habría que considerar para repensar en clave instituética una serie de problemas que tocan a la infancia. Bueno. Generalmente cuando se plantean asuntos que tienen que ver con la educación y particularmente con el cómo de la educación, estos suelen estructurarse en torno a preguntas como las siguientes. Preguntas como las siguientes: ¿cómo hay que educar? O más específicamente, ¿cómo educan los educadores y educadoras? De allí que el interrogante acerca de cómo educan o forman las organizaciones educativas haya sido poco atendido dentro de la reflexión pedagógica. Y esto tiene que ver con que generalmente se pasa por alto el que la praxis educativa, educación, enseñanza, en tanto praxis social, obedece a determinaciones, necesidades y funciones que están más allá de las intenciones, deseos y propósitos individuales de los agentes educativos mismos, y que remiten a consideraciones acerca del contexto histórico, social, cultural, político, económico del que forman parte. De modo que la problemática de cómo las organizaciones educativas actúan, producen efectos y en general educan, socializan y promueven ciertos modos de ser, de pensar y de proceder, se convierte en un asunto de interés investigativo que nos pone en un nivel de reflexión que va más allá de preocupaciones de tipo didáctico o de temáticas referidas a la docencia, qué hacer y cómo, para situarnos en la institución educativa como instancia educadora y formativa, como instancia en la que se establecen y mantienen ciertos órdenes, de los que cabe resaltar particularmente el orden generacional en el que se configuran, por ejemplo, las relaciones entre niño, adulto, maestro, alumno, y que en este trabajo se mirará más adelante. Bernfeld, un autor, como les dije, poco conocido en nuestro contexto, era quien hablaba en ese sentido en su libro Sísifo o de los límites de la educación, publicado por primera vez en 1925, de una instituética, para referirse a un programa de indagación con las pretensiones anteriores. Instituética es el neologismo, pues, tanto en alemán como en español, con el que Bernfeld denomina la propuesta de un campo de reflexión dentro de la pedagogía que habría que diferenciar, según este autor, de la didáctica y que tendría como asunto de estudio todas las respuestas que da la sociedad al problema o al hecho del desarrollo infantil. ¿Sí? Acá vale la pena resaltar que para Bernfeld la didáctica, por un lado, se encuentra remitida a la enseñanza y trata de configurar dicha enseñanza de un modo racional, con arreglo a fines, mientras que una instituética, por el otro, tendría como asunto de estudio los efectos formativos del sistema educativo con sus instituciones. Como lo escribe el mismo Bernfeld, la didáctica busca pensar, de acuerdo con una racionalidad con arreglo a fines, la enseñanza del maestro en particular y eventualmente también el direccionamiento de la disciplina en clase. Pero la escuela como totalidad y el sistema educativo en tanto sistema permanecen imperturbados, impensados, a todas las fuerzas irracionales que son sus presupuestos, sus fuerzas impulsoras, sus determinantes, les es imposible actuar sobre aquellos. La didáctica tendría que llenar esos vacíos si quiere pretender que se la tomen en serio, si quiere alcanzar una dimensión autónoma en tanto instancia teórica de racionalización. Con este fin debería completarse con una disciplina que se podría denominar instituética, la traducción dice instituítica. Yo creo pues que era para no prestarse a confusiones con la expresión ética. De todas maneras, pues esto es otro debate, todo traductor es traidor. Sí, la instituética tendría entonces como tarea la de reelaborar el sentido funcional, en un sentido funcional, aquel complejo de instituciones que hemos indicado globalmente como ordenación escolar, cierro comillas.
Entonces, con esta instituética, Bernfeld tiene en mente la reflexión no tanto sobre, ¿seguimos? No tanto sobre la intencionalidad subyacente a las programáticas y programas didácticos y sobre el quehacer docente intencional y explícito, sino sobre las fuerzas racionales e irracionales que afectan de diferentes modos a las instituciones educativas, por ejemplo en la lógica de currículo oculto, y sobre la racionalidad de la educación en tanto reacción social al asunto del desarrollo. De allí que, según el planteamiento de Bernfeld, no sea tanto el educador o la educadora los que educan, sino la institución como tal, en tanto parte de un sistema educativo. Es la institución como espacio social la que sirve de marco y en la que se dan las condiciones para que sean posibles las experiencias de los individuos que allí interactúan. Y es precisamente en ese sentido que en esa lógica uno no es alumno, sino que uno se hace alumno y en consecuencia se vive y experimenta a sí mismo como alumno dentro de un marco institucional escolar, o que el niño no es el niño vulnerable, sino que se lo hace o subjetiva como niño vulnerable a partir de ciertos discursos y saberes que se vuelven efectivos dentro de ciertos contextos institucionales. Bernfeld saca así a la luz con su planteamiento el campo de tensión que se genera entre el orden educativo formativo de las instituciones pedagógicas y la regulación social, económica, administrativa de lo que allí sucede o acontece, lo cual tiene que ver, entre otras cosas, con la tensión entre burocratización y práctica educativa cotidiana, administración y una planeación pedagógico escolar, las orientaciones de tipo económico y las orientaciones de tipo pedagógico, la división entre vida y aprendizaje institucionalizado y metódico que, a propósito, un autor, Klaus Mollenhauer, escribía, diferenciaba en 1983 y planteaba que esa diferenciación entre vida y aprendizaje institucionalizado y metódico había sido una de las consecuencias de los procesos y de las dinámicas modernizadoras de las sociedades occidentales, ¿sí? Por ejemplo, cuando en la sociedad moderna se rompe la unidad entre vida y aprendizaje, dicha ruptura deviene en un asunto que se convierte en una problemática social. Y, digamos, en términos históricos, la respuesta que se da a ese tipo de asuntos tiene que ver con la creación de unos espacios artificiales para ello, en este caso las instituciones educativas o escuelas. En estos espacios el aprendizaje se convierte en un aprendizaje metódico, cuyo criterio de orientación es fundamentalmente un orden científico, un orden social científico racional. Es un aprendizaje que está enfocado hacia la constitución de una sociedad científico racional y obviamente de unos sujetos que se conciben como sujetos en relación con ese tipo de conocimiento. Y lo interesante acá para plantear es que la didáctica aparece en la base de ese proceso de progresiva racionalización del mundo como una estrategia de metodización de la educación, por ejemplo, bajo la forma de método de enseñanza, orientada bajo criterios racional instrumentales y como un modo de cientificación del aprender dentro de esos lugares específicos. Complementando a Bernfeld, podríamos decir que en los últimos siglos un punto de articulación crucial entre cientificación del mundo e instrumentalización de la praxis educativa ha sido entonces la didáctica. No obstante, volvamos a Bernfeld, este autor ya había manifestado un tono crítico social, inclusive es considerado por muchos pensadores como uno de los precursores de una pedagogía crítica en el contexto alemán. Digamos que sus críticas no se habían hecho esperar. Al respecto planteaba la función socioeducativa y formativa de la institución escolar no solo se puede entender mediante un distanciamiento con respecto a la didáctica y sus programáticas y a partir de una comprensión de la sociedad moderna capitalista con sus formas de regulación social. Los factores que influyen sobre las instituciones educativas de nuestro tiempo estarían dados por un orden generacional, llamémoslo neoliberal, que tiene que ver, como lo plantea Prout, con fenómenos como la flexibilización de la producción, la deslocalización y vaciamiento de las instituciones, la fragmentación en las fuentes de identidad, el debilitamiento de los estados-nación, la desilusión frente al conocimiento racional y especializado, un sentimiento generalizado de incertidumbre, riesgo y inseguridad, las nuevas prácticas de monitoreo, control y reflexividad, la expansión de la red de conocimiento, y diversos patrones de consumo. Todo esto inclusive también viene tocando fuertemente a la infancia, es decir, la infancia bajo las condiciones actuales se viene reconfigurando y es necesario que los pedagogos infantiles o la pedagogía en general pues, no sea ajena a este tipo de cambios y reflexione precisamente como se estaría planteando aquí en un marco instituético, ¿sí?
Bueno, de manera que en una perspectiva instituética, el pensamiento sobre la infancia y sobre su educación se podría mirar en una doble perspectiva. Por un lado nos pone frente a la tarea de reflexionar sobre esas instituciones educativas como espacios sociales, es decir, como lugares de interacción entre docentes e infantes, lo cual tiene que ver con la pregunta acerca de cómo ciertas fuerzas intra y extrainstitucionales afectan la organización escolar y cómo ello valida o legitima en la cotidianidad del centro educativo infantil, se legitima en el centro educativo infantil a partir igualmente de las experiencias cotidianas de sus actores, ¿sí? Se trata de superar la tradicional separación entre estructura y acción y poner el acento más bien en los procesos de estructuración y de normación dados en las prácticas cotidianas. De manera que, de otro lado, esto tiene que ver también con las preguntas acerca de los procesos de institucionalización, cuyo análisis y reflexión nos pone de cara a un cuestionamiento, ya no tanto por las instituciones como tal, sino por los procesos que allí tienen lugar. Es decir, se reconoce como parte del análisis instituético que las relaciones de fuerzas sociales que los niños y niñas y maestros reproducen en sus rutinas cotidianas, rituales, costumbres, juegos, actividades, etcétera, se constituyen en una parte esencial del poder organizador de la organización educativa, que no se puede desconocer. No voy a hacer una cita de una socióloga, Margaret Atwood, que dice precisamente que uno no se constituye como alumno solo en el aula de clase, sino que tendría que analizar la sociedad en la que está, para ponerlo en otros términos, tendría que analizarse uno en relación con una sociedad, aquí estaríamos llamando esa parte de la sociedad un orden generacional, porque uno no es alumno ahí, es decir, hay unas, llamémoslo así, unas coacciones, unos aspectos de tipo institucional que hacen que, por ejemplo, todo aquello que sucede en el aula no sea fácil de desmontar. Es decir, por ejemplo, esta situación, aquí estoy ocupando yo el lugar de conferencista y hay unas estructuras institucionales que los ponen a ustedes en la condición de oyentes. Lo mismo sucede en la escuela, por más que sea, uno no negocia la clase. Es decir, ya está establecida y habría que analizarse en términos institucionales. Entonces usted puede dialogar lo que sea, pero está ocupando el rol de maestro y el otro está ocupando el rol de estudiante. Y de alguna manera puede hablar de muchas cosas, pero hay una idea de que desde el punto de vista institucional usted tiene que transmitir unos contenidos. A eso se refiere precisamente Berfeld como instituética, un análisis no tanto de la interacción, sino de lo que pasa detrás de esa interacción que tiene que ver con asuntos de tipo social, cultural. Y en el que se enmarcan particularmente para lo que voy a hablar yo, por ejemplo, las relaciones entre niños y niñas, entre alumnos y docentes. Bueno, usted me va contando el tiempo, ¿cierto? La clave entonces para la comprensión de la interacción cotidiana y de los órdenes sociales está entonces en las instituciones, ¿sí? Haciendo la salvedad acá que institucionalización, siguiendo a Honeck, abro comillas, no quiere decir la localización de niños en instituciones creadas por adultos para la mejora de ellos, de los niños. La expresión remite más bien a procesos dinámicos de creación, configuración y desarrollo de órdenes sociales. La educación pública para la primera infancia puede servir como ejemplo de ello. Mientras esta más se desliga de su función de complemento a la familia, más grande se vuelve su importancia para la individualización de la infancia. Al vincularse, o sea, estas formas actuales de instituciones educativas para la infancia, al vincular con mayor fuerza la función formativa educativa y la función de servicio público, las instituciones para la infancia se han vuelto en agencias de desfamiliarización, es la expresión de Honeck, una desfamiliarización de la infancia, y han llevado a los niños cada vez más cerca del mercado. ¿Sí? Así, en contraste con épocas anteriores a la modernidad reflexiva, los niños y niñas son ahora institucionalizados masivamente y cada vez desde más temprano. Ello quiere decir que se vuelven objeto de gobierno, para utilizar la expresión de Aylward, y en el sentido Foucaultiano, objeto de formas de organización, objeto de formas organizadas de protección, de cuidado, atención, socialización y educación. De allí que en una lógica gubernamental, la fuerte creencia en la intervención temprana de niños y niñas como una solución para encarar los problemas futuros, generalmente de la sociedad y no de los mismos infantes, haya tenido como consecuencia un intenso interés político por las instituciones y programas para la atención a la primera infancia.
Tales instituciones han pasado de ser entonces los simples lugares en los que niños y niñas pueden estar mientras los padres están trabajando o simplemente no están presentes por diversas circunstancias, a tenerse por espacios fundamentales que las administraciones gubernamentales tienen para la inversión social, para la inversión en recursos humanos, ¿sí? Lo cual implica una transformación profunda de la infancia, de la forma infancia, de las vivencias y experiencias de niños y niñas y también de la cotidianidad infantil. Nos las vemos entonces con una progresiva economización de la infancia, de la población infantil, ligada a las teorías del capital humano y a la promoción de ciertos modos de individualidad infantil, ¿sí? Bueno. Así, en estrecha conexión con las dinámicas de institucionalización de la infancia, en tanto potencial de desarrollo social, están los procesos de individualización, en el sentido de Ulrich Beck. Hoy en día podríamos hablar de cada vez más una presión social sobre la individualización de niñas, incluso ya en las instituciones para la atención a la primera infancia. Lo anterior se refiere, por ejemplo, con respecto a nuestro caso, a los saberes y concepciones de los niños y niñas como actores de su propia formación, como sujetos de derecho, que actualmente se tienen como un criterio de racionalidad de cualquier propuesta. Es decir, quien no hable en la lógica de los derechos del niño, de la actividad del niño, estaría actuando en discordancia, digámoslo así, de las dinámicas actuales. Sin embargo, y aquí enfatizo en eso, no quiere decir que esté en desacuerdo, sino que habría que repensarlo. Sobre lo que quiero llamar acá es que un punto interesante es que los niños y niñas son institucionalizados como personas, no necesariamente de acuerdo con su propia voluntad, y no por mor de sus familias. Se trata de saberes y concepciones con los que se niega o se busca trabajar, por ejemplo, contra lo que se considera una naturaleza espontánea e impulsiva de los infantes, la infancia como no adultez, como animalidad, y estos saberes y concepciones orientadoras vienen haciendo de tales instituciones igualmente instancias estratégicas para el combate y la prevención de los diferentes males y riesgos que afectan a la sociedad. Se trata de desarrollos que tienen que ver con las actuales tendencias neoliberales que se presentan en la sociedad y que se manifiestan, entre otras, en los modos de administración pública con sus formas de racionalidad política, ligada a estrategias, intereses, técnicas y prácticas de gobierno. Se puede afirmar que las instituciones para la atención, cuidado y educación de la primera infancia han partido, en el marco del orden generacional imperante, de una concepción de niño como futuro, como devenir, como potencialidad, como naturaleza y no como un sujeto que está haciendo, ¿sí? Que es agente, que participa. La idea de un niño o niña activos se encuentra anclada más bien a una teoría del desarrollo en la que la infancia es entendida sobre todo como lo que todavía no es, como lo que tiene que ser, ¿sí? Niños y niñas, por su parte, poco o nada tienen que decir sobre tales propuestas y sus intereses. De ahí, por ejemplo, que la sociología de la infancia y otros planteamientos vengan haciendo grandes aportes, planteando que hay que contar para cualquier tipo de asunto que tenga que ver con la infancia, con la participación de niños y niñas. Esto es un reto bien interesante, es decir, cómo construir mundo con los niños y niñas, cómo contar con sus voces, cómo desarrollar propuestas más participativas, es decir, no tomárnoslos en serio, ¿sí? Bueno, niños y niñas por su parte poco o nada tienen que decir sobre tales propuestas y sus intereses, mientras la variedad de intereses y de puntos de vista por parte de los adultos abren el debate, por ejemplo, sobre la existencia o no y bajo qué condiciones de tales saberes, concepciones y programas e instituciones. Ya habíamos hablado en una reunión conjuntamente con Sara del problema que hay hoy en día frente a si se reconoce, por ejemplo, todo el trabajo que viene haciendo la gobernación frente a la atención a la primera infancia, porque no se reconoce como parte de un ciclo formal. Entonces hay unos debates sobre la institucionalización de esas actividades, en qué lógica o bajo qué contexto, si se anclan al sistema educativo formal establecido. Es decir, hay una serie de disputas, debates sobre la calidad, las características de la institucionalización de ese tipo de programas y actividades. Desde un punto de vista instituético se parte entonces de que los programas e instituciones para la atención a la primera infancia no son realidades neutrales, desinteresadas e inocentes para los niños y niñas, están marcadas por intereses, ¿sí? Ello quiere decir que en las instituciones de educación y atención a la primera infancia se presentan como instituciones determinadas por diferentes posiciones y racionalidades en competencia,
así como por diferentes prácticas y discursos referidos, por ejemplo, a su mejoramiento, ¿sí? Ellas hacen parte de la sociedad y como tal han de ser analizadas. Las instituciones para la atención y educación a la primera infancia son entonces un espacio de disputa, como lo es también la infancia, ¿sí? En ese sentido, una instituética de la educación infantil y de la infancia estaría para mostrar que dichas instituciones no se reducen a simples lugares para los infantes, sino que son también lugares sociales, espacios sociales que obedecen y se configuran a partir de fuerzas y relaciones de poder de diferente tipo. Se trataría, digámoslo así, desde la perspectiva instituética, de localizar estos diferentes intereses puestos en juego y discutir en qué medida todo ello, propuestas, racionalidades, estrategias, programas, discursos, prácticas no discursivas, influyen en la vida de niños y niñas y se fundamentan en determinadas concepciones de la infancia. En síntesis, una instituética, por tanto, tendría como uno de sus asuntos fundamentales la reflexión sobre la producción de esos órdenes a partir de las prácticas sociales e institucionales. Bueno, yo adelanto. Sí. Orden generacional. Estamos diciendo entonces que en el marco de un análisis instituético lo importante no es analizar lo que sucede allí en tanto tal, sino analizar lo que sucede allí en relación con una mirada más contextual, ¿sí? El problema no es lo micro y lo macro, sino cómo en estos espacios, en las instituciones como tales, se muestran, digámoslo así, esos aspectos de tipo sociocultural. Uno, digámoslo así, de los aspectos para la reflexión es el concepto de orden generacional. El concepto de orden generacional proviene de la sociología de la infancia, específicamente de Lina Alan. Bueno, la sociología de la infancia es una propuesta, digámoslo así, transinterdisciplinaria que se origina o que tiene como fuerte referente el trabajo de Ariès, en donde, digámoslo así, se empieza a plantear la infancia como una construcción histórica y social, pero también tiene como otros referentes el distanciamiento frente a las teorías clásicas de la socialización, es decir, un cuestionamiento desde el punto de vista del interaccionismo simbólico a la idea de socialización como pura adaptación, socialización infantil como pura adaptación de los niños y de las niñas al entorno que se le presenta, ¿sí? Muy en la lógica de Parsons. Pero también el concepto de orden generacional bebe de la sociología estructural, es decir, un análisis que plantea ciertos aspectos estructurales como los órdenes de género, los órdenes de etnia que marcan las dinámicas institucionales. Y también está la idea, como les dije, y está también como referente aspectos ligados a lo que llamaríamos un construccionismo social o a una sociología constructivista, no en el sentido de constructivismo clásico, sino a la manera pues de Foucault y otros teóricos que plantean precisamente en el marco de esos discursos, pues que en este caso específico la infancia debería ser entendida como una construcción social y discursiva, ¿sí? No existe la naturaleza infancia, ya lo vamos a ver pues con el concepto de orden generacional. Cuando nos referimos a un orden generacional, nos referimos entonces a un concepto surgido de la nueva sociología de la infancia. Con él se describe, dentro de las ciencias sociales y humanas, un tipo de orden social que se basa en una diferenciación de la sociedad según categorías, por ejemplo, como las categorías etarias. Sayer habla en ese sentido de un régimen infantil gradado por la edad o graduado por la edad, es decir, de unas formas de trato para con la infancia sustentadas en un saber, llamémoslo conjuntivo en el sentido de Mannheim, un saber adulto referido a la edad. De allí que las fases de la vida humana deban ser vistas como el resultado de órdenes generacionales y no como cuestiones naturales. Cada sociedad establece en el marco de ese orden generacional unas concepciones de lo que es infante y adulto, ¿sí? Pero no existe la infancia, no existe la adultez como cuestiones naturales, ¿sí? La tesis que se sustenta con los planteamientos acerca del orden generacional es que este orden es una categoría estructural de lo social comparable a la categoría de género, gender. La construcción de la sociedad se puede caracterizar entonces como una construcción generacional. Ello quiere decir que cada sociedad construye sus órdenes generacionales. Bueno, no me voy a centrar en el concepto de orden. Sí.
El planteamiento acerca de la infancia como parte de un orden generacional sostiene que todo discurso sobre los infantes se tiene que mirar se tiene que ver de una manera perspectivista y relativo, en tanto se dice desde el punto de vista de los infantes o de los adultos, es decir, es relacional. No hay adulto sin infante, no hay infante sin adulto, aunque generalmente el infante aparece a la sombra del adulto, ¿cierto? Bueno. Es decir, es relacional, de donde se resalta que cuando se trata de grupos de infantes o de adultos nos las vemos con categorías construidas socialmente que no tienen un origen natural sino cultural e histórico y que no están desligadas de intereses y del poder. Esto ha permitido criticar muchos de los saberes sobre la infancia, en tanto en ellos las perspectivas de niños y niñas son encubiertas permanentemente gracias a una estructura de poder siempre presente pero invisibilizada. Llegados hasta acá se puede decir que el saber poder, en el sentido Foucaultiano, acerca de la diferenciación según edades de la vida concreta, ha sido algo que se ha configurado en el transcurso de la historia y que ello ha contribuido enormemente en la configuración de la comprensión que hoy en día se tiene de la infancia, por ejemplo, como una fase de cuidado, custodia y protección. La infancia aparece como parte de un orden generacional del que la adultez es su otra cara. Por ello, una perspectiva instituética apoyada en los aportes de la nueva sociología de la infancia. Por ello, en una perspectiva instituética apoyada en los aportes de la nueva sociología de la infancia, la noción de orden generacional no es visto como una estructura fija, sino como el producto de un proceso, inclusive se acuña la expresión generationing, algo así como imitando la expresión doing gender o gendering, ¿cierto? Estamos a toda hora doing generationing, ¿sí? Estamos a toda hora siendo género, estamos a toda hora siendo generación. Esto lo plantea aquel. Lo anterior entonces abre unos posibles temas de para la reflexión, ya voy a cerrar, en un contexto como el nuestro. ¿Cuándo me queda? Tiene mucho tiempo. Sí, entonces estoy muy acelerado. Está muy familia. Bueno. Tiene como media hora. Sí. Ah, bueno, entonces nos relajamos. Sí, por favor. Bueno, sí, sí. Bueno, ya lo dijimos, teóricamente hablando, la infancia no se puede separar de la adultez, la infancia se presenta entonces como una suerte de constructo diferenciador e históricamente hablando, lo hegemónico en esas prácticas diferenciadoras ha sido esa idea de la infancia como un modo de ser bárbaro animal, casi por fuera de la sociedad y en proceso de hacer parte de la sociedad. A partir de acá el adulto siempre se ha posicionado en términos de autoridad, de poder, en esa relación social asimétrica con los niños y niñas. La diferenciación de las generaciones entre adultos e infantes ha de entenderse entonces como una praxis social y la infancia, así como la adultez, como una construcción. ¿Sí? Es decir, valga la imagen, ¿cierto? Las representaciones, como lo muestra bien el trabajo de Ariès sobre la infancia. La primera imagen, pues la mirada de un niño, la imagen de un niño que como siempre dice uno no tiene nada de niño, ¿cierto? Parece un viejito chiquitico gordito, ¿cierto? Frente a concepciones ya más erotizadas de la infancia, ya lo he dicho en otras partes, en la tercera imagen, que muestran cómo cada vez la infancia, por ejemplo, en la lógica y en los marcos de consumo, pues se busca en una línea específica erotizar, pero también se podría mostrar cómo la infancia contemporánea, por ejemplo, en relación con las nuevas medias y las nuevas tecnologías, adquiere otras connotaciones. Lo anterior tiene que ver también, como lo plantea Honig, con los conceptos clásicos de infancia, por ejemplo, como los de John Locke o los de Jean-Jacques Rousseau, que uno podría decir siguen circulando. La idea de tabula rasa del primero, o de una naturaleza infantil del segundo, o la idea romántica de la infancia, son concepciones pedagógicas que al referirse a la infancia no tienen que ver propiamente con un grupo etario, sino de un modo ejemplar con el ser humano, en la medida en que al establecerse una relación con la infancia surge la pregunta por cómo surge lo nuevo, cómo lo posible se puede hacer real. En Locke se trata de cómo el ser humano llega a las ideas, en Rousseau cómo sería posible una buena sociedad. Bueno, y en el romanticismo cómo se puede lograr una identidad adulta. Concepciones que remiten más bien a un mundo de expectativas. Es decir, no se habla del niño ahí, se habla del niño como futuro, como expectativa. ¿Sí?
el niño es y sigue siendo en ese sentido una metáfora para lo potencial. Bueno. Las instituciones para la educación de la infancia se basan entonces en un orden económico, de género, generacional, en el que se habla de cuidado, custodia y educación, y este orden generalmente no se considera cuando se piensa la praxis educativo infantil, ¿sí? Una vez el cuidado, la custodia y la educación se institucionalizan públicamente, entonces aparecen las instituciones dedicadas a ello. Sin embargo, sin ese marco social e histórico, dichas instituciones no existirían, ¿sí? Por tanto, analizar la praxis educativa, las prácticas de los docentes, implica no dejar de considerar los mismos límites de dicha praxis y el marco de condiciones que hay que considerar para que esa misma praxis sea posible, ¿sí? Es decir, la praxis educativa, el quehacer docente no se puede ver al margen de unos procesos que están ligados a institucionalización, que están ligados a ciertas formas económicas, ¿sí? No se dan por sí mismos, ¿sí? No vienen dados porque sí en la simple interacción de dos personas, están marcados por aspectos de tipo institucional, social, que habría que considerar. Bueno. Las instituciones regulan la infancia, ya estoy pues en los aspectos para reflexionar, regulan y norman lo que se experiencia o experimenta como niño. En la contemporaneidad, la fase infancia se vuelve una fase cada vez más gobernada y desde más temprano. Esto ha hecho también que se amplíen las expectativas con respecto a las instituciones de educación y atención a la infancia que se vuelven el target de un sinnúmero de presiones y también la arena de diferentes tipos de disputas, ya lo he dicho, disputas de tipo político, ideológicas, culturales. En nuestro caso entonces habría que preguntarse, por ejemplo, por cómo los marcos del accionar de las instituciones para la educación, para la atención a la infancia norman y normalizan las actividades de niños y niñas y cómo esa normalización y normación funciona como gobierno de la infancia y como administración, por ejemplo, del espacio y el tiempo en las vidas de los niños y niñas. Es decir, cómo se construye esa infancia, qué experiencias procuran, permiten las instituciones para la atención a la primera infancia y cómo esas experiencias que son permitidas hacen que los sujetos se entiendan en relación con eso que experimentan. Es decir, cómo permiten la construcción, ya lo voy a mirar, de un niño como un niño aprendiz. Es decir, la infancia sobre la que trabajamos es la infancia como infancia que aprende y se dispone toda la institución para pensarla en esa lógica. Bueno, ligado a ello, juguetes, materiales, los espacios mismos reproducen igualmente un contexto de sentido mediado culturalmente acerca de la infancia, por ejemplo, como etapa de aprendizaje, ¿sí? Es decir, que en las cosas, estoy esbozando asuntos para trabajar, es decir, que en las cosas, por ejemplo, yo me muero de la alegría con una investigación que nos muestre las consideraciones y concepciones de la infancia a partir, y esto pues lo vi enunciado en otro trabajo, a partir de lo que ha sido la creación del cuarto infantil. O sea, cómo los cuartos infantiles han cambiado con la historia, pero no solo han cambiado con la historia, sino que muestran también diferentes concepciones de la infancia. Es decir, si uno ve ciertos grabados cuando arranca el cuarto infantil, pues ve unos cierto tipo de juguetes. Hoy en día, cuando mira el cuarto infantil, obviamente hay juguetes, pero también aparecen un sinnúmero de nuevos artefactos que nos ponen en relación con esas nuevas infancias. Entonces, los niños hoy en día ya tienen celular, ya tienen el computador ahí. Es decir, hay otro tipo, hay unas configuraciones que se pueden leer, por ejemplo, en este caso específico, a partir de los espacios. Bueno. Rondas, juegos libres, juegos de roles, tareas libres, etcétera. Todas estas formas sociales en las instituciones de educación infantil contribuyen al establecimiento y configuración de las interacciones entre agentes educativos e infantes, de donde lo que resulta importante es que los niños hagan, pinten, jueguen, lean, construyan, dibujen o que siempre estén haciendo. Una de las dinámicas de las sociedades contemporáneas está estrechamente, tiene que ver con que cada vez se promueve y desde más temprano la actividad. Es decir, estamos en una lógica de constitución de unas subjetividades en donde el estar quieto ya no hace parte, es decir, tenemos que movilizarnos. Es decir, el sujeto se hace en la movilidad. Ya Deleuze en otra lógica lo planteaba con respecto a las sociedades de control y es que la idea del sujeto contemporáneo es un sujeto que no termina nada, sino que siempre está pasando de una forma a otra.
que está en un proceso de permanente aprendizaje, ¿sí? Es decir, la forma de sujeto hoy en día es la forma de un sujeto activo, emprendedor, ¿sí? Resiliente, ¿sí? Y eso se empieza a ver desde temprano, es decir, la idea del niño que está a toda hora en actividad, el niño quieto, está enfermo, ¿qué le pasa? ¿Sí? La quietud no es pensable como parte de un estado, y un estado en este caso específico de ser niño. Bueno. De donde lo que resulta importante es que los niños hagan o que siempre estén haciendo, este estar siempre haciendo se vuelve una suerte de sinónimo de desarrollo. Mírelo, es que él brinca, él pinta, se está desarrollando, ¿cierto? De allí que el niño quieto dentro de la institución educativa no se desarrolle, de allí también que la optimización de todo este tipo de quehaceres y actividades se entienda como potenciación y fomento del aprendizaje. La organización educativa se encarga entonces de optimizar dichas actividades y para ello también crea espacios diferenciados, ¿sí? Bueno. Sin embargo, también hay que decir, a propósito de las investigaciones de Corsaro, y en esta perspectiva de reivindicación del papel fundamental de los niños y niñas como agentes, que históricamente hemos visto al infante como alguien que copia lo exterior, y los trabajos de Corsaro vienen mostrando a partir de investigaciones muy concretas precisamente cómo se constituye a partir de la interacción entre infantes lo que ellos vienen denominando una cultura infantil. Es decir, no existe de parte de los infantes una simple copia del mundo, también hay una producción cultural y habría que atender a cómo entonces niños, niñas en sus interacciones construyen el mundo que les ofrecen los adultos. La construcción social, en este caso, esa cultura infantil del peer culture, Corsaro la ha investigado a partir de las rutinas de los infantes como unas formas de retomar el mundo de los adultos y apropiación y elaboración en el mundo propio, ¿sí? De hecho, la obtención de saber y de capacidad de hacer no tienen lugar como una simple interiorización de reglas transmitidas social y culturalmente, sino como es un concepto que acuña Corsaro, como una reproducción interpretativa. Con dicha expresión se alude a que niños y niñas consiguen sus propias interpretaciones y soluciones a cuestiones, las cuales organizan dentro de su propio sistema simbólico y de acción, por ejemplo, y como les dije, como cultura infantil o como cultura de pares. De manera que los actores en tanto sujetos solo existen como tales, pues podría uno plantearlo en la realización de sus prácticas y habría que atender aquí a cómo a partir de esas prácticas niños y niñas están construyendo su mundo y la relación con los otros. Bueno, la pedagogía infantil, este es un asunto que se resalta en los planteamientos de Honig a partir de la interpretación también que hace de Bernfeld. La pedagogía infantil suele mirar la educación infantil y las instituciones para la educación infantil generalmente desde puntos de vista programáticos, ¿sí? Y no desde el punto de vista de lo que allí realmente sucede, realmente pues entre comillas, ¿sí? Es decir, siempre estamos pensando en la educación infantil, a toda hora es el programa, el para qué, y estamos evaluando de cara al para qué, pero no trabajamos lo que allá pasa. El planteamiento de una instituética sería algo así como una suerte de etnografía, una etnografía de las instituciones para la atención a la infancia, o una suerte en clave Foucaultiana de analítica de lo que sucede en esas instituciones, ¿sí? Para con base en lo que está sucediendo y en lo que podamos estudiar al respecto, digámoslo así, proponer otros asuntos. Pero generalmente eso no es lo que sucede. O sea, llega el programa y de lo que se trata es de cumplir con el programa. Entonces estamos siempre más al lado de allá, del futuro, de las expectativas, y no del lado de lo que hay aquí. Y eso, vuelvo y les digo, en ese marco generacional, pues es lo que lleva a que la infancia, siempre estamos viendo al niño, pero no lo estamos viendo aquí, lo estamos viendo allá, en lo que va a ser, en qué se va a convertir, en todo lo que le falta por recorrer, ¿sí? Bueno. Se trata, por tanto, de un discurso que concibe o que habla desde lo programado, pero no desde lo ganado como conocimiento, llamémoslo así, empírico de lo acontecido. Se piensa entonces la cotidianidad de los sucesos educativos desde un punto de vista programático, inclusive la muestra fehaciente de eso es evaluación, evaluemos, ¿cierto? Y no en la forma de una analítica, ¿sí?
Hoenig plantea precisamente que la mirada que damos a estos espacios, a estas instituciones, es siempre una mirada evaluativa, una mirada centrada siempre en lo por mejorar. Y los infantes en ese sentido son siempre individuos a los que hay que exigirles, hacer que progresen, que aprendan, que se vuelvan adultos. Bueno, y esto está ligado también a la idea de una racionalización de las prácticas, lo que tiene que ver con que la cotidianidad escolar se vuelve, digámoslo así, un programa en donde aquellos aspectos que no caben dentro del programa pues o son invisibilizados o no son tenidos en cuenta. Es casi como que un script que hay que seguir. Bueno. A menudo también olvidamos, como educadores y pedagogos, que los niños y niñas se encuentran en un campo de tensión entre familia, mercado, Estado y sociedad, pero que se presentan además como actores, ¿cierto? Es decir, cómo jugamos con esos asuntos. Otro aspecto que me gustaría resaltar es, bueno, no está ahí, yo creo que ya... En la lógica de un proceso civilizatorio en donde cada vez se marca la diferencia entre lo interno y lo externo, y pues todavía, digámoslo así, en Colombia no lo estamos viviendo con fuerza, es un asunto pues que se vive en otras sociedades europeas, ¿sí? En esa diferenciación entre lo interno y lo interno, pues obviamente la infancia viene pasando por un proceso en donde cada vez se la restringe a unos espacios específicos, vigilados y controlados, ¿sí? Y en los procesos de urbanización, por ejemplo, que generalmente no tienen en cuenta niños y niñas, y esto es una crítica que vienen haciendo autores holandeses y suecos, se está evidenciando que con esos procesos de urbanización a los niños cada vez más se los restringe a espacios domésticos, es decir, a un espacio de... ¿sí? Entonces ya no hay los... bueno, no sé ustedes... pero a mí me tocó todavía quebradas destapadas, en donde con mis amigos caíamos en quebradas, en donde teníamos lugares, bosques, mangas a los que podíamos ir como niños y hablar y bobear y pasar el tiempo. Cada vez más esos espacios desaparecen, ¿sí? Y entonces en la infancia, como desaparecen los espacios, es mandada a otros lugares, al club de amiguitos, ¿cómo se llama lo del centro comercial la ciudad? Al City Park, es decir, a unos espacios creados para ello, sí, infantilizados, y la pregunta que habría que hacerse es esa, o sea, ¿cómo pensamos, por ejemplo, desde el punto de vista de la urbanización, en unos nuevos espacios para la infancia? ¿Sí? Bueno, ahora sí, finalmente, nuestras interpretaciones de la infancia contemporánea han estado fuertemente marcadas por las experiencias y vivencias biográficas de lo que se ha entendido por buena infancia. Y aquí, bueno, vuelvo a Bernfeld como psicoanalista decía precisamente que una de las trabas que tenía la institución escolar para pensarse era precisamente en que el maestro debía pensar en dos niños, ¿cierto? En el niño allá y en el niño que es él, y resolver esos conflictos. Entonces, otra vez, parte también de nuestras interpretaciones de la infancia, ¿cierto?, están marcadas por nuestras vivencias, por lo que hemos considerado, se nos ha dicho que es una buena infancia. Ellos evidencian los proyectos de investigación mismos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se plantea trabajos con los niños desde ciertas perspectivas. Finalmente, la meta entonces de una perspectiva de análisis o analítica del orden generacional es la de investigar las diferentes prácticas, digámoslo así, de generacionamiento, diría yo, en los diferentes ámbitos sociales y visibilizar y darle también validez a las perspectivas de niños y niñas. Es decir, un programa de investigación que analice cómo en las sociedades contemporáneas pues, se viene reconfigurando la idea de infancia, cómo en las instituciones educativas hay que hacer evidente, someter a crítica cuáles son las concepciones de infancia que están allí funcionando, y de otro lado pues tratar de trabajar con niños y niñas, darles la voz, bueno, otro tipo de asuntos que nos pongan en un lugar no tan asimétrico. Yo dejo aquí, muchas gracias.
agradecemos al profesor Andrés Claus por su conferencia. Iniciamos así la sesión de preguntas y conversatorio moderado por la profesora Sara Flores. Para este espacio tenemos aproximadamente 30 minutos. Entonces también solicitamos que las preguntas sean precisas, acordes a la conferencia. Sara. ¿Alguien quiere preguntar? Jacqueline. Sí, de todas las intervenciones dejamos un tiempo generoso para la conversación. Digamos que la función de quienes estamos acá como moderadores es regular un poco las intervenciones porque nos interesa que pueda haber conversación. Entonces, intervenciones precisas, por favor, y preguntas, ¿sí? Primero Jacqueline, dale. Desarrollar un poco más el concepto de orden. De orden, aquí está calificado como orden generacional. ¿Lo podemos desarrollar un poquito más, ese concepto? O sea, se refiere digámoslo así, al establecimiento. Bueno, cuando se crean órdenes, se crean rutinas, tiene que ver con las prácticas. En las dinámicas de interacción, esos órdenes tienen que ver con la estabilización de ciertas rutinas, formas de accionar, etcétera, etcétera, que no son por secula seculorum, son flexibles, son históricas y que se tendrían que analizar, pero tienen efectos, ¿sí? Precisamente cuando hablamos de ese orden generacional nos referimos a una serie de aspectos desde el punto de vista social y cultural que marcan, por ejemplo, en este caso específico, las relaciones que se establecen entre adultos e infantes, ¿sí? Te lo pregunto porque me parece que es importante, porque no lo vi como muy claro, ver ese tránsito entre modelos que tienen un orden, un régimen familiar, un orden generacional determinado por condiciones históricas y sociales. Por ejemplo, Antioquia. Antioquia es una región que tiene unas características muy particulares, igual que también aquí en Colombia, que han definido históricamente unos regímenes generacionales y familiares. Y ahorita nos encontramos en otros regímenes más dados y mediados por los asuntos tecnológicos, comunicativos, donde se presenta una relación un poco más simétrica, es más, una relación un poco de un adulto subordinado, ridiculizado, torpe, tonto hacia un chico, un niño que se muestra más sabio, que regula el mundo de la casa, le dice al papá qué tiene que hacer, y el padre se encuentra como en una tensión entre un modelo patriarcal donde el régimen lo tenía un papá que generalmente decidía qué había que hacer desde el punto de vista externo más bien, y finalmente la mamá movía los lazos y los hilos de esa conducción generacional que había ahí, y que tenía que ver con el género también, con la producción económica. Entonces, me parece que es importante como ir viendo esas tensiones porque no hemos salido todavía de modelos tradicionales patriarcales cuando estamos inmersos en nuevos modelos que todavía no lo logramos comprender. Que los mismos niños, en una aparente autonomización de los niños, como lo muestran los medios claramente, pues a raíz de lo que estoy haciendo, unos niños muy autonomizados, diluido el adulto, no presente el adulto, y cuando aparece ridiculizado, tonto. ¿Cómo ves eso en la perspectiva de lo que hemos hecho el recorrido empírico, de lo que tú sabes que vengo trabajando? ¿Cómo logras ver ese asunto del orden generacional ahí? Por eso, es precisamente eso. O sea, el orden generacional no está dado solo para adultos bajo ciertas condiciones y niños bajo ciertas condiciones. La tesis de Alain es esa, o sea, así como el mundo lo dividimos entre femenino y masculino, también el planteamiento y la tesis fuerte de ella en términos sociales es que dividimos el mundo entre niños y adultos. Pero no quiere decir cierto tipo de niños, que por eso un orden generacional los pones en la lógica de analizar cómo se reconfiguran esos órdenes generacionales particulares, ¿cierto? Entonces, claro, habría que mirar
en esa lógica, ¿cómo está reconfigurándose la infancia hoy en día? Podría uno plantearlo así, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el lugar que está ocupando el adulto? Entonces ya es el subordinado. En otras épocas era, qué sé yo, la cabeza, el patriarca, todas esas cosas, pero siempre se están reconfigurando los órdenes, ¿sí? Entonces la idea es entender, la tesis de Alan es esa, o sea, sí, hablemos de género, hablemos de etnia, hablemos de diversidad X, Y, O, también pensemos el mundo en clave de cómo lo vivimos generalmente entre adultos y pequeños. ¿Y eso qué nos dice, cierto? Bueno. El decano. La pregunta del decano. Bueno, pues me alegra mucho haberme quedado a la primera charla. Y quería preguntarte, Andrés, si cuando hablas del concepto de instituética, como que esto nos recuerda algo de la filosofía de Martin Heidegger con respecto al concepto de ontología y el mundo de la vida, como ese ser en cada ocasión digamos, de los individuos que viven un ethos, una cultura determinada, o sea, porque tú haces la relación a que siempre nos preocupamos es por el niño fuera, pensando en lo que él va a hacer, pero no concentrado en lo que es en ese momento. Entonces, ¿qué tanto de la filosofía de Heidegger está también articulado con este concepto de instituética? Si le ves alguna relación o de pronto algún tipo de interrelación con ese concepto de ontología y de ser en cada ocasión. Pero no tiene, yo diría pues que no tiene nada que ver. O sea, la expresión, el neologismo, cuando dice ética, entonces uno creyera, pero en resumida lo que dice Bernfeld es que hay que analizar las instituciones no solo desde lo que allí sucede, sino también en el marco de unas condiciones sociales y culturales, ¿sí? Y que no podemos pasar por alto, pues, que por más que queramos, qué sé yo, en una clase específica, cambiar las condiciones, en esa situación estamos ocupando el rol de maestros o de alumnos, y que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, por más que queramos negociar esos asuntos están institucionalizados. Entonces, una pregunta que iría más allá, o sea, instituética sería, ¿cuándo surgen esas instituciones? ¿Por qué se configuran esas relaciones así? ¿Cuáles son los marcos económicos y sociales? Pues, es decir, es un análisis más es social, estructural, ¿sí? Laura. Perdón, pero ya hablando pues en otra lógica, es también un análisis más social de las instituciones, sociológico, perdón, trabajos en la perspectiva de un currículo oculto también vienen mostrando estos elementos, es decir, todas esas fuerzas que están funcionando allí en las instituciones, que no las vemos y que producen efectos, ¿cierto? Es decir, vamos a la clase de matemática, pero aprendemos también a hacer carrizo, o las mujeres aprenden a hacer carrizo y aprenden a que no se pueden sentar con las piernas abiertas, pero no hay el curso de cómo hacer carrizo, es decir, todos esos aspectos institucionales que van reproduciendo un tipo de ser sujeto, ¿sí? Y que generalmente no están ahí. Bueno, aquí decimos que las mujeres tienen que sentar así y los hombres sientan así a lo mero machos, exactamente, ¿sí? Entonces, como todas esas prácticas que están ligadas a rutinas, se van reproduciendo, por ejemplo, en la institución escolar, pero no hacen parte, digámoslo así, de los contenidos explícitos, pero se pueden explicar en términos institucionales, ¿cierto? Se pueden explicar en términos sociales. Entonces, como el llamado de Bernfeld en esa lógica, y es lo que a mí me llamó la atención, pues obviamente para establecer el vínculo entre psicoanálisis y pedagogía, era cómo este señor ya desde 1922 estaba planteando un análisis de ese tipo, ¿sí? Y fue además marxista, criticó la sociedad psicoanalítica, creo que fue de Estados Unidos, es decir, fue una persona que poco conocemos, pero que cumplió un papel muy importante como crítico en el campo pedagógico y psicoanalítico, y que pues por eso quise traer aquí a colación. Y Laura había pedido antes la palabra y luego Iván, ¿sí? Sosténlo ahí, que es que Laura no quiere micrófono, entonces va a gritar. No sé, o me imagino que también aplicaría pues para una reflexión sobre el espacio único, específicamente hablando de los espacios diseñados para la infancia, que es lo último que hablabas.
sería también importante pensarse qué otra cosa ofrecerle al niño que no sea en la lógica consumista, como por ejemplo la referencia de Diversity, que es como un ejercicio de gubernamentalidad. Pues, o sea, el niño ahí es un adulto pequeño que gestiona sus propias compras, su propia vida, pero que tampoco sea lo mismo que se les ofrece siempre como los parques populares, que no pasan de un deslizadero, de un columpio y de un pasamanos, porque parece que es lo único que se les tiene que ofrecer a la infancia. Entonces sería importante qué otra cosa ofrecerle a ellos. Entonces uno también pensaría, bueno, pues partamos precisamente de los intereses que ellos tienen, desde la voz, pero si ellos precisamente tienen ese referente, ese único referente que sería lo mismo, entonces sería pues como bueno analizar ahí qué otra cosa se les puede ofrecer o qué otro marco analizar ahí. Pero, en una cierta lógica, el problema no es cambiar un esquema por el otro. El problema es ser consciente que cada esquema, cada apuesta es interesada, ¿sí? Y yo diría que esas son como las reglas mínimas de juego. Entonces no se trata de cambiar el formato X por el Y, sino a ver cómo estamos, qué tan consciente está, cuando digo consciente en el sentido pues de asumir una postura, de ser capaces de evidenciar desde dónde, es decir, qué tanto nos arriesgamos para decir cuáles son los intereses que están detrás de las apuestas que estamos haciendo, ¿sí? Porque es que el problema no es si es blanco o negro, el problema es que generalmente se presentan unas propuestas, se presentan como la salvación última, pero no se muestran los intereses que están de fondo. Entonces uno tiende a preguntar, sí, ¿cuál es? ¿Sí? No hay, siempre va a haber apuestas. Lo clave de esas apuestas es que sean capaces de someterse a discusión, a crítica, a reflexión, porque no existe digámoslo así, la apuesta última y verdadera, ¿sí? Usted plantea una cosa muy interesante, yo no la resuelvo aquí y creo que se la entendí en esta lógica. Si empezamos a hacer unos trabajos que cuenten con la participación de los niños como agentes, ¿sí? Y los niños y agentes son la manifestación por excelencia de una sociedad consumista, ¿qué hacemos? Entonces les decimos, no, tú no tienes la verdad debe ser esta. Ahí dejo, yo no la resuelvo, ¿sí? También nos ponen ese dilema, ¿cierto? Están construyendo un mundo que está mediatizado, que está bombardeado por imágenes publicitarias, etcétera, etcétera, y posiblemente ese mundo que están apropiando sea el que los lleve a tomar decisiones, intereses frente a ciertas cosas. Entonces, ¿cómo nos ubicamos nosotros ahí, cierto? Pero vuelvo y les digo, no soy capaz de responder eso. Lo siguiente, en la primera parte de la presentación, cuando estamos hablando de este aspecto institucional, pues nombras un detalle y es que Ya está funcionando. es que que efectivamente pues las instituciones en sí mismas tienen el poder como de coaccionar, como de causar, digamos, de definir al sujeto, ¿no? Entonces dices, claro, el niño que entra a una institución llamada escuela, pues es un niño alumno. Y yo creo que sí. Y yo creo que... Bueno, ahí está, no más. No más. No lo negativo. Entonces, está bien, yo creo que es así. Sí, claro, se define un rol, es el rol de alumno y se le lee y se trabaja con él con base en ese rol. Pienso que, en todo caso, a pesar de esa lógica institucional y Gramsci, por ejemplo, habla de cómo las instituciones tendrían el poder de definir al sujeto, y al sujeto siempre le queda un excedente en el cual se presenta como ahí, que no es un alumno, ¿cierto? Siempre es otra cosa. Y entonces la primera pregunta es, o la única pregunta es, ¿hasta dónde llega ese condicionamiento institucional? ¿Hasta dónde llega ese condicionamiento institucional? Finalmente no es un determinante, pero ¿hasta dónde llega? ¿Sí? De acuerdo pues a lo que nos presentas. Por otro lado, hay un detalle que me llama mucho la atención y es cuando al final dices que los pedagogos infantiles, uno pensaría en general los educadores, sí, siempre estamos trabajando con base en un ideal, con base en un presupuesto. Y es cierto,
Incluso ayer estábamos discutiendo en un espacio de ese aspecto, porque realmente tenemos, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Pero hay otro detalle que vos nos adviertes, y es la necesidad de prestar atención a eso. En esa medida entiendo la instituto de ética, ¿no? Que hay implícito, que hay explícito, los análisis que se logren hacer, y eso me suena un poco a que los maestros normalmente trabajan o logran adquirir una especie de, o una suerte de tacto pedagógico, y es el maestro que no solo lee al estudiante, como alumno, sino que en el espacio de clase es capaz de detallar las particularidades, los problemas, ¿sí?, que está teniendo este niño. Incluso me recuerdo una historia que le contaba una compañera y nos decía: esa profesora sí que parece tradicional y demás, pero ella comienza a decir: no ten cuidado con Juanito, que Juanito tiene esto, ¿sí?, que no era solamente lo educativo, ten cuidado con Pedro, que tiene sus problemas, que tiene esta forma de ser, ¿sí? Creo que allí se juegan también, o sea, es una cosa muy compleja, pero al interior de eso se juegan también otras cosas que no necesariamente pasan por la academia, sino que el profesor lo desarrolla a través de lo que podríamos nombrar también como una especie de saber pedagógico, ¿no? Lo puede leer de esa forma. Entonces, pues esa es mi pregunta. Sí, otra vez. La institución tiene que ver con las prácticas de institución, es decir, no es la institución, son los sujetos interactuando los que reproducen. En ese sentido, obviamente, siempre va a haber márgenes de acción, ¿sí? Siendo muy Foucaultiano, pues, como espacios de resistencia, ¿sí? Pero generalmente eso es lo que no consideramos, o sea, los sujetos entran en ese rol y no cuestionan su rol, lo presuponen como natural o como que así debe ser. Entonces, una mirada instituética, algo así como un ejercicio de crítica a estos formatos, pues a lo que llamaría es eso, es decir, porque siempre el maestro ocupa el rol el rol de autoridad, ¿sí? Y de un tipo de autoridad X, ¿sí? Es decir, claro que hay posibilidad de cambio. Otra vez, la idea aquí, por eso no alcancé a leer la cita de esta señora Arger, porque es muy extensa, decía precisamente el asunto es que hay que analizar lo macro ahí, cómo se produce ahí, ¿sí? ¿Sí? Porque no es la institución tragándose, no es el orden, los órdenes se reproducen ahí en las prácticas. Entonces hay que atender a las prácticas, otra vez prácticas en el sentido de rutinas, comportamientos, también ligadas a creencias. Yo utilizo la expresión de Mannheim de creencias conjuntivas, ¿sí? Unas creencias que funcionan grupalmente y que hacen parte, digámoslo así, del saber ateórico, como él lo dice, y que son las que se convierten muchas veces en los criterios orientadores de la acción, ¿sí? Que inclusive son tan fuertes porque se vuelven implícitas. Entonces, hacer explícito cuáles son nuestros marcos de orientación en el sentido de nuestra praxis, ¿sí? Pero claro que hay posibilidades en ese sentido. Bueno, mi intervención es algo que he escuchado a muchos hablar aquí y me llama mucho la atención. Muchos han dicho, pues, en cuestión, como dijiste, digamos la tecnología, digamos la construcción de este nuevo mundo que ya están quitando por la parte de los prados, de la alegría de los niños. Ya solamente vemos adobes por todas partes, ya que está rodeando, rodea todo lo que son nuestra infancia. Pero hay algo muy importante, es que como docentes, muchas veces creemos que el docente es manejar un lapicito, que tenemos ese poder de coger esta personita que tenemos al frente y hacer con ella lo que queramos. Todavía no soy docente, pero lo digo por experiencia en las prácticas, de tener ese don de poder regir a ese niño, darle una orden, llevarlo, pero no escucharlo. Hay veces se está maltratando la forma de escuchar a ese niño. Ese niño es muy pequeño, pero ese niño es muy inteligente. Es mucho más inteligente que un adulto. Tiene cosas tan grandes que muchas veces lo callamos y no dejamos expresar esos sentimientos que él tiene, ¿cierto? Entonces ahí estamos destruyendo algo que podría ser grande para el futuro, porque lo callamos, lo interrumpimos. Yo digo, como docente debemos respetar a ese niño, llevando un régimen de educación, haciéndonos también respetar, porque también como docentes lo debemos de hacer respetar y así nos haríamos una
mamás dicen, uy, se me salió de las manos. Un niño de 12, 9 años, no es que se nos salió de las manos, es que no lo orientamos como debe ser, lastimosamente. Le debemos dar el espacio a él, pero corrigiéndole y diciéndole que nosotros también tenemos nuestro espacio. Como decía, un niño hay que ser adulto, y el adulto depende de ese niño, o sea que estamos en un ciclo. El niño y el adulto, y si no respetamos el uno al otro, no estamos haciendo nada bien en el mundo. Entonces, ¿y qué es lo que debe hacer un proceso? Creatividad. Si no nos damos los recursos para trabajar, los tenemos que sacar nosotros mismos para poder sacar ese niño allá. Tenemos que ser creativos. Gracias. ¿Te va a decir algo? ¿Alguna otra pregunta? Ana. Ana, sí. Ya lo que alguna de las compañeras de adelante decía, en los ambientes que carecen pues, de zona verde o estos ambientes que son más bien como puro complejo para los infantes, desde la pedagogía de emergencia que forma parte de la pedagogía Waldorf, en estos momentos, por ejemplo, en estos ambientes por allá de la Franja de Gaza y demás, todos estos investigadores, estos maestros que están trabajando en ello, en esas intervenciones, utilizan la lúdica como una estrategia fundamental para que estos chicos que son violentados en estos ambientes tan difíciles tengan un espacio de resiliencia y puedan seguir todo su ritmo de desarrollo desde esa intervención. En ese mismo sentido tenemos claro que desde la infancia en nuestros ambientes, en nuestras comunas, los chicos en esos ambientes que también son difíciles, muy de concreto, los maestros, en su gran mayoría, los maestros de infancia, utilizamos la lúdica como una estrategia de conocimiento, de adquisición del conocimiento, de socialización y de resolver esas adversidades que se producen en la guerra de los barrios. Entonces, yo invito a los maestros y a las maestras que son estudiantes en estos momentos que crean intuitivamente en lo que a ustedes les inspira desde su corazón, desde su sentir, su ser y su hacer, la intervención que ustedes tengan además con los maestros de la universidad que les están orientando, crean en ustedes y actúen por la infancia, sean ustedes también y de alguna manera homológuense cuando ustedes estaban pequeñitos de 5 años, traten de hacer una retrospectiva cuando tenían 5 años, 6 años, a qué jugaban, cómo jugaban, con quién jugaban, con qué objetos o elementos jugaban. Gracias. La idea no es que se están acabando los parques, entonces creemos lugares de descanso, ¿no? O no es eso, es pensemos entonces qué está pasando. O sea, la alternativa no es la otra, en sentido estricto. El punto es, si estamos viendo un proceso, en este caso específico, de urbanización masiva, entonces, ¿qué significa esta urbanización que no cuenta, estos procesos de urbanización que no cuenta con las palabras de niños y niñas? Entonces, no es el campo, volver al campo no es la solución, ¿sí? Es esto qué nos dice la participación de la infancia, qué nos dice de nuestra mirada frente, bueno, es más bien eso, ¿sí? Acuérdense que no es blanco, pues en el sentido estricto no es blanco y negro, sino que siempre es relacional y pues siempre va a haber apuestas, ¿cierto? Entonces, de nuevo, toda propuesta se critica y se desarrolla una nueva propuesta y se le van a encontrar fallas, falencias, cosas por superar, ¿sí? Entonces, no es cambiar una por la ya verdadera, porque la ya verdadera no existe. Es cómo le apostamos a asuntos que evidencien cómo estamos jugando, que tengan la posibilidad de estar abiertos a transformaciones, que permitan el diálogo. Es decir, si partimos de que los seres humanos no son, sino que se van haciendo, se hacen en las prácticas, en su relación con las instituciones, por tanto entonces los discursos que organizan la vida de los seres humanos pues también son cambiantes. Entonces, digamos así que como un requisito básico es jugarle a eso. Lo que hoy entendemos por niño quizá mañana no lo sea. Las formas en que establecemos las relaciones hoy entre adultos e infantes quizá no lo sean dentro de X tiempo, ¿sí? Entonces mantengamos abierta la idea, es decir, entendamos eso como no natural y pues el hecho de entenderlo como no natural nos, digámoslo así, al menos es la condición mínima que abre la posibilidad de otros mundos, ¿sí? Ya cada uno, cada una pensará en sus mundos posibles, tratará de sustentarlos, pero también borren de la cabeza la idea de que hay un camino, pues eso todavía es muy religioso. Entonces, si no es esto, entonces ¿cuál es? ¿Sí?
deme usted, señor cura, ponente la palabra, ¿cierto? Entonces, desmontemos la, bueno, sí, sigo ahí con la cantaleta. Andrés, tú presentas la instituética como un potencial para el análisis, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué aportaría esa mirada distinta a los análisis de estudios curriculares que trabajan la cotidianidad, que se preguntan también por eso, con la cotidianidad, que se preguntan también por esos asuntos de las imágenes, de los rituales, se preguntan también con la etnografía, y qué aportaría para la formación de maestros este asunto de los análisis que proponen? Sí, yo me estaba haciendo la misma pregunta, o sea, una mirada instituética, ¿qué implicaciones tendría también en la formación de maestros? Porque ya, si no son discursos de verdad sobre la infancia, sino tratar de hacer lectura de cómo se produce la infancia a partir de, bueno, una cantidad de movimientos y de fuerzas en juego, ¿qué implicaciones tiene eso también en la formación de maestros? Pues que se tienen que volver muy listos y muy conscientes de sus apuestas y que van a tener que aprenderle a jugar a sus apuestas, es decir, no, yo hago esto porque me dijeron, no, mi apuesta es esta, en una lectura de mundo asumo este tipo de prácticas, desarrollo este tipo de prácticas, todo ese tipo de cosas, es decir, el maestro no se puede ver como en una de las primeras imágenes, como la cosita que están moviendo desde arriba, sino que también tiene que asumir una postura, ¿cierto? Eso no quiere decir emancipación absoluta, pero sí supondría un cierto grado de reflexividad y de cuestionamiento y de crítica que le permita pues, transformar, ¿sí? Y sí, lo que dijo Ana va en la misma línea, pues comparando estos trabajos van en la misma línea. Yo diría que pues sí, instituética suena raro y suena bacano para iniciar una conferencia, a todo el mundo pero es ese asunto, ¿cierto? Y además es de Berfel, que es que se mueve entre psicología y que es un señor que nadie conoce, pero es eso, es como pensar, como dice una señora Petra Jung, cómo hacer una analítica de lo que sucede en el contexto institucional educativo. Y estamos de acuerdo, que tiene que ver con currículo oculto, currículo entendido pues no solo contenido, sino también las prácticas, el currículo visual oculto, todo ese tipo de asuntos, digamos que estarían ahí en la base. ¿Sí? A los otros espacios que de pronto no hemos pensado, donde los niños también pueden ocupar su tiempo libre, como por ejemplo las bibliotecas, que son una propuesta de lo que es la gobernación del juego de los servidores de los municipios. Entonces, ¿en qué medida también debe una mirada instituética de esos espacios para el aprovechamiento del tiempo libre? Porque estas dos cosas yo la veo más como desde la voluntad del niño moviéndose en su barrio, teniendo la intención de ir a la biblioteca, no algo como más institucionalizado. Yo a mí me gustaría, como a mí me quedó como la duda de cómo ese programa de investigación lograría asumir esas tensiones, o más que asumir, desarrollar esas tensiones entre familia, mercado, Estado y sociedad, y cómo ese desarrollo de esas tensiones llevan a lograr un lugar más simétrico con el infante. Pues yo no sé si lleguen a una simetría, pero sí se convierten en asuntos que hay que considerar, ¿sí? Es decir, claro, o sea, pedagogo infantil, no se olviden que ustedes hacen parte de un marco X. Entonces consideremos esos aspectos porque están de algún modo influyendo en la manera en que llevamos a cabo nuestras prácticas, en la manera en que nos concebimos como docentes, como pedagogos y en la manera en que concebimos a los alumnos. Es decir, es no descartarlo de la mirada, ¿cierto? Y por eso la apuesta de Bernfeld es interesante. Didáctica, muy bien, pero una didáctica si no considera el contexto es medio ciega, porque cree que el problema es el hacer ahí, ¿sí? Hagamos ahí, pero tengamos una mirada más amplia. Ese es como el llamado. Se me olvidó lo otro. Respuesta mala. ¿Sí? Es también una propuesta de construcción de un sujeto civilizado. ¿Por qué no crean más canchas de fútbol? Decir, son apuestas, ahí está en la base la idea de combatir la violencia, y obviamente no estoy diciendo que eso sea malo, ¿cierto? Pero es decir, a mí lo que me choca es que no digan que eso es la apuesta, ¿cierto? Y la apuesta de fondo es muy en la lógica de Elías, la construcción de un sujeto civilizado,
un sujeto que empieza a conocer el mundo a través de la lectura. Lo mismo lo ve uno en estos otros espacios, ¿cierto? Que aprende a comer con 3 cubiertos y no que ya parte todo con la cuchara, ¿cierto? Como me enseñaron a mí. Pero está esa apuesta, ¿cierto? Decir eso hay que tenerlo en cuenta. Pero entonces que sigan los muchachitos matándose ahí, pues obviamente ahí ya a uno sí le toca asumir. Yo prefiero que vayan a las ludotecas, que vayan a estos espacios, ¿sí? Yo lo prefiero. Pero eso no es tan hermoso, tan apolítico, tan desinteresado. Ahí, sí. Unas donde vemos ludotecas, los niños, o sea, si los niños van allá es por voluntad, porque normalmente los padres están trabajando, los niños la mayor parte del tiempo la pasan solos, entonces yo no lo vería como un lado ético, pero no tan institucionalizado, porque es voluntad. Por eso, pero estamos muy bien, van por propio interés, todas estas cosas, pero otra vez, en clave es, sí, muy interesante, pero demos un pasito atrás. No nos traguemos el cuento tan, ¿sí? Exactamente, y miremos, a pesar de que le sigamos apostando, pero seamos sospechosos, ¿sí? Porque el gran problema es que muchas de estas cosas no llegan como la panacea y no vemos que hay unos intereses de fondo, ¿sí? Por ejemplo, que a uno le digan, desde el punto de vista económico ya está calculado que si hacen inversión en infancia, en primera infancia, van a tener no problemas económicos, van a solucionar cierto tipo de problemas sociales y económicos a 10, 20 años. Eso ya lo hicieron. O sea, hay cálculos económicos de lo que significa invertir en la infancia. O sea, no es un problema de amor por los niños, es un asunto de inversión, eso está claro, pero eso no nos lo cuentan, ¿sí? Entonces, allá voy. Todo eso está en juego. Que no los escolaricen, que no los manden a las instituciones, ahí empezamos otra pelea, pero que está claro que es un asunto que está marcado por otros intereses, sí. Y eso es lo que yo digo, eso es lo que de alguna manera una instituética, una reflexión crítica sobre las instituciones, pues a lo que llamaría la atención. No nos traguemos el cuento, ¿sí? Y, sí. O sea, bueno, no sigo después. Cerramos ya, está cansado. Sí, ya dejémoslo descansar. Yo creo que sobre todo la invitación no es ni a recuperar los espacios naturales, sino hacer lectura de las expectativas que hay en juego cuando se inventa algo para los niños. Y pues lo que me parece que es interesante, sobre todo, hacía la pregunta sobre lo de la formación de maestros, es por cómo hacer un trabajo de formación de maestros que ponga a trabajar no siempre, digamos, las categorías de infancia que circulan en las teorías sobre el desarrollo y demás, sino intentar pues escuchar lo que circula en las instituciones, digamos lo que subyace a la configuración de estas ofertas que muchas veces resultan también pues interesantes y que apoyamos y demás. Bueno, vamos a dejar ahí, vamos a salir al receso. Muchas gracias al profe y nos vemos ahorita.